actividad mental o actividad neuropsíquica tiene una doble determinación, ¿no es cierto? ¿Aló? Disculpe la interrupción, doctor. Parece que hay una clase de interferencia con su micrófono. Se escucha raro el audio. A ver, ¿qué puede ser? Un ratito, ¿eh? De repente está muy alto. ¿Ahí me están escuchando? Sí, lo escuchamos, pero su voz está un poco distorsionada. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, pero ¿Aló? como le digo, está distorsionada la voz. ¿Está qué? Distorsionada la voz, como si tuviera varios ecos. Y ya, de repente, a ver, un ratito, vamos a ver si es que es. A ver. Qué raro. Ahí sí estamos un poco complicados. Hay un eco, dice, ¿no? ¿Hay un eco todavía? ¿Hay un eco? Un poco, doctor. Suena un poco raro su audio todavía. Es un poco raro, ¿no? ¿Cómo lo podemos solucionar eso? En todo caso, Doc, continuemos porque de todas formas se puede entender lo que usted dice. O doctor, puede usar usted su audio Zoom del celular. Yes. Dice micrófono de escritorio, es el que estoy utilizando yo, el micrófono de escritorio. Igual que el sistema. Ya, qué raro, cuando he tenido otras actividades así, bueno, lo que pasa cuando tengo otras actividades de clase práctica son con unos alumnos, ¿no? No sé si será eso. A ver, quiero ver una cosa. Un ratito. Bueno, no sé si se sigue escuchando. ¿Ahorita me escuchan? He bajado el... ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? ¿Aló? Sí, doctor. Ya. La actividad mental tiene pues una doble determinación. El recién nacido nace con una actividad mental que, si bien es cierto, se organiza a partir de su neocórtex, está prácticamente determinada por la actividad de su paleocórtex, que a su vez se ha organizado por una serie de factores genéticos. Y conforme va creciendo, madurando, se vaya reconfigurando la actividad neuropsíquica en base a lo que aprende, ¿no? Y va desarrollando su personalidad. El neocórtex con el que nace el recién nacido tiene una actividad bastante simple, sobre todo, como les decía, determinada por la actividad del propio paleocórtex. Las redes funcionales activan las redes funcionales incipientes de su neocórtex. Este neocórtex nace predispuesto por determinación genética a codificar información social en diferente forma y a integrarla mediante redes hipercomplejas funcionales, integrarla para dar paso a los atributos psicológicos que nosotros Recording in progress. Vemos en los demás, ¿no es cierto? Y experimentamos subjetivamente nosotros, ¿no?
Es decir, nace este neocórtex predispuesto para organizar la información mediante redes hipercomplejas específicas en la forma de pensar, imaginar y percibir, ¿no? De una manera muy compleja, muy especial. Conforme va madurando la persona, la forma como percibe, cómo imagina, cómo piensa, si bien es cierto, tiene patrones universales, tiene también diferenciaciones culturales, ¿ya? Y es por eso que ante la misma actividad mental, ante las mismas tareas, se puede ver que los nodos de las redes funcionales hipercomplejas, que son el soporte funcional de nuestro pensamiento, de nuestra imaginación, de la manera como expresamos nuestros sentimientos, etcétera, todos nuestros atributos psicológicos superiores, los nodos de esas redes, que son redes que abarcan toda la corteza de ambos hemisferios, todo el cerebro y por supuesto el encéfalo y el sistema nervioso en su conjunto, esos nodos pueden tener algunas diferenciaciones, ¿no? Culturales. Y a su vez, eso también determina por qué el concepto de heredabilidad se va reduciendo para atributos psicológicos aprendidos, pues, ¿no? Aprendidos. De tal manera que, si bien es cierto, el tamaño del cerebro tiene una heredabilidad de 0.9, los atributos psicológicos relacionados con esa personalidad tienen una heredabilidad mucho menor, ¿no es cierto? Es decir, la determinación genética alcanza hasta la forma de actividad neuropsíquica del recién nacido, ¿no? Eso es más cercano a una determinación genética casi al 100%, pero esto se reestructura conforme se va creciendo y el sistema nervioso va madurando, ¿no? Maduración que implica codificación de información social en formas muy especiales como el cerebro humano lo procesa. Y decíamos que esta consolidación de información tiene diferentes niveles tanto de plasticidad como niveles de consolidación propiamente, ¿no? De forma que en el neocórtex, principalmente, en el cerebro, en el encéfalo y en todo el sistema nervioso, tenemos diferentes niveles de consolidación de información y de la mano con esto también diferentes niveles de plasticidad para la modificación de nuestra actividad mental. Los procesos genéticos celulares son una forma de consolidación de información que puede llegar hasta el largo plazo, ¿no es cierto? Y están, por lo tanto, en la base misma de lo que llamamos la personalidad, esa que difícilmente cambia una vez que uno ya ha alcanzado la maduración, ¿no? Entonces, eso es debido a una consolidación de información neuropsíquica en redes hipercomplejas, en la forma como se organizan estas redes, cómo procesan información, cómo codifican y procesan información aprendida, a partir del neocórtex, organizando la actividad de todo el cerebro y todo el sistema, de todo el encéfalo y todo el sistema nervioso, procesos genéticos celulares que van desde los postsinápticos hasta los de expresión genética, ¿no? Es decir, el aprendizaje va a generar modificaciones genéticas, ¿sí? En la forma de acetilación de histonas, de metilación del ADN, ¿no es cierto?, favoreciendo ciertas expresiones genéticas o inhibiendo ciertas expresiones genéticas, ¿no? O a través de otros moduladores de la actividad genética, determinando finalmente sinapsis potenciales, ¿no? Sinapsis potenciales.
que son la estructura genética básica en la que se consolida una forma persistente de nuestra actividad neuropsíquica o mental. Eso, como les decía, eso que llamamos nuestra personalidad, nuestra peculiar manera de percibir, de ver las cosas, de sentirlas, de pensarlas, de imaginarlas, etc., ¿no? Otro nivel que hay que tener en cuenta es el nivel de las redes sinápticas, ¿no? Las redes sinápticas como un nivel un poco más plástico, ¿no es cierto? Pero también con una consolidación de menor duración, ¿no? Es decir, hay que entender toda la actividad química interneuronal, neurotransmisores, neuromoduladores, no sé qué va a desaparecer esto. La actividad glial también que modula estas redes químicas como organizadas en redes, precisamente, organizadas en redes, ¿ya? Redes que son un conjunto de sinapsis interconectadas, un conjunto de sinapsis interconectadas a través de neuronas que a su vez codifican una información de nivel superior, como es el nivel funcional que vamos a hablar posteriormente, ¿no? Entonces, las redes químicas codifican, ¿no? Información funcional o información psíquica, dándole una plasticidad un poco mayor que la consolidación genética celular, ¿no es cierto? Pero también dándole un menor tiempo de consolidación, ¿ok? Y hay que acostumbrarnos a pensar en redes químicas y no en actividad de neurotransmisores por separado. Este punto de las redes químicas y cómo actúan sobre todo a nivel de la corteza es de exploración reciente, está en pañales, ¿no es cierto? Pero está en la base de la acción de los psicofármacos. Los psicofármacos actúan a nivel de las redes químicas, pero respecto a estas redes químicas se va conociendo de a pocos la acción sobre uno o más receptores de neurotransmisores. Muchas veces sobre uno o dos de neurotransmisores, ¿no? Llevando a una interpretación mecanicista de que determinado neurotransmisor es el responsable de tal o cual actividad mental o proceso psíquico o neuropsíquico, mejor dicho, superior, ¿no? Y le decía yo esto de una frenología química, ¿no? La molécula del amor, en fin, la molécula de la felicidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estos diferentes neurotransmisores que están en diferente proporción, ¿no es cierto?, se organizan en redes para dar a su vez soporte, ¿no?, a una actividad de orden superior, que genera mayor plasticidad todavía, pero también menor tiempo de consolidación, y son las redes funcionales. Y cuando hablamos de redes funcionales, no estamos hablando de redes químicas de sinapsis potenciales, ¿no es cierto?, y de estructura de receptores en la membrana prehiposináptica, sino que estamos hablando de cómo se organizan de una manera hipercompleja para convertirse en el soporte de la actividad mental, hipercompleja, los términos de potenciales de acción, ¿no es cierto? Los potenciales de acción se organizan también en redes, ¿sí? Hay una forma de verlos fácilmente, pero tenemos que suponer que están allí, ¿no? Los potenciales de acción cambian más dinámicamente su organización en redes hipercomplejas que abarcan toda la actividad cortical, biohemisférica, cerebral, ¿no es cierto?, para convertirse en el soporte momento a momento de la actividad mental. Tiene menor plasticidad, ¿ok? Bueno, tiene mayor plasticidad, por eso que nuestra actividad mental es dinámica, pero al mismo tiempo tiene menor tiempo de consolidación. Es decir, ¿aló?
Al parecer su audio se escucha con el eco bastante grande y no podemos oírlo claramente. De repente alejarlo. ¿Aló? ¿Igual? Sí. Voy a hacer una cosa, voy a volver a salir, qué raro. Voy a volver a salir. Está bien, doctor. Qué pena. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Pero su audio sigue mal. ¿No? Tienen una plasticidad mayor, ¿no? Pero un tiempo de consolidación más corto a su vez, ¿ok? Hablando fundamentalmente de estas redes funcionales hipercomplejas que hay a nivel cortical, ¿ya? A nivel cortical, a nivel encefálico, ¿sí? Estas redes, por ejemplo, se pueden mantener por un tiempo también, por ejemplo, a través de circuitos reverberantes, ¿no? A través de circuitos reverberantes, ¿no? Bien, cuando hablamos de los procesos neuropsíquicos, es decir, lo que ocurre a nivel de la corteza y cómo procesa la corteza las funciones mentales superiores, estamos hablando de que en este nivel de la corteza, todas estas redes, las sinapsis potenciales, ¿no? Es un nivel genético de consolidación de información, perdón, de consolidación de información y menor plasticidad. Las redes químicas, ¿ok? Y las redes funcionales se organizan, ¿no? Se organizan en unidades elementales, ¿ok? Que son los dendrones, y que la agrupación de estos, de una forma muy compleja y poco conocida, es la que va a procesar la actividad psíquica, ¿ya?
les decía de que esto implica la configuración, ¿no es cierto?, de redes neuropsíquicas que van a convertirse pues en el soporte de la actividad mental y que tienen pues esta doble determinación que hemos mencionado, ¿no? Genética para procesar información y que aparezca como la experiencia subjetiva de nuestro psiquismo, pero al mismo tiempo comunicable y entendible por la otra persona, ¿no es cierto?, que entiende lo que significa pensar, imaginar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa actividad mental, por supuesto que sale a través de las vías periféricas, ¿no? Sale a través de las vías periféricas, sale a través de las vías del habla, sale a través de las vías periféricas, tanto viscerales como somáticas, para nuestro movimiento motor, ¿no es cierto?, para nuestra gestualidad facial y para nuestra actividad visceral también, que va a reflejar el estado mental, va a reflejar el estado emocional, ¿no? Entonces, estas unidades básicas, a su vez, se organizan en lo que el autor de esa teoría va a llamar, digamos, sistemas de memoria diferenciados. Es decir, van a codificarse como un sistema de memoria de afectos, de conocimientos y destrezas, de afectos y programas de expresión emocional y de valores, ¿no? Como información guardada en sendas áreas neocorticales, pero que se activan y se integran de una manera sui generis, de una manera predispuesta por la genética, en la forma de esta actividad mental superior que llamamos pensar, imaginar y actuar, ¿no?, sobre el entorno de una manera compleja y percibir el entorno de una manera compleja. ¿Okay? Entonces, esta organización implica nodos para el pensamiento, nodos principales para la imaginación, nodos principales para los procesos de percepción, nodos principales para los procesos de actuación motora y objetiva, ¿no es cierto? Y podríamos considerar de que la red por defecto reflejaría los nodos de los procesos de pensamiento o imaginación, ¿no? Que es cuando la actividad mental está aislada del entorno, cuando el sujeto está en un estado de ensimismamiento, ¿ok? Y en aparente reposo mental, y entonces da rienda suelta a su pensamiento y a su imaginación, y aquí aparece la actividad de la llamada red por defecto, cuando el sujeto ya comienza a interactuar con el entorno, a percibirlo o a interactuar con el entorno, a actuar sobre el entorno. Ahí aparecen ya otras redes, ¿no? Redes para la percepción, redes para la actuación principalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa viene a ser la normalidad? La forma convencional como se organiza la información social en estas redes neuropsíquicas hipercomplejas, ¿no es cierto? Y la anormalidad viene a ser, pues, bueno, cuando se desvía de la norma, la forma como se organiza esta información en calidad y en cantidad también, ¿no? Si bien es cierto, la normalidad y la anormalidad tienen variantes culturales, hay algunos criterios panculturales, ¿no? Anormalidad, en términos generales, va a implicar algunos de estos elementos, ¿no es cierto? Sufrimiento, falta de adaptación al entorno y otros que ven ustedes allí. También malestar en el observador, esto es importante, ¿no? Por ejemplo, la tristeza generalmente mueve a compasión, ¿no es cierto? La tristeza mueve a compasión, pero la tristeza patológica ya no mueve a compasión, ya genera un malestar, ¿no? Y esa es la tristeza del depresivo, porque la depresión implica un estado de tristeza anormal, una tristeza inmotivada, una tristeza no influenciable. La risa, ¿no es cierto?, el buen humor mueve también a un buen humor para el oyente, para nosotros, ¿no es cierto?, que vemos como una persona risueña, pues nos comparte su alegría. Pero un maníaco, el episodio maníaco de un trastorno bipolar,
nos quiere imponer su alegría y eso ya genera un malestar, ¿no es cierto? Y genera además reacción en el paciente maníaco con trastorno bipolar cuando no le sigue la broma. Entonces hay también ese malestar en el observador, ¿no? Y el otro criterio de normalidad es la violación de los códigos morales, ¿no? Ahora, como principio general de anormalidad, no existe ningún elemento aislado suficiente en sí mismo que implique anormalidad. La anormalidad tiene que pasar por un conjunto de síntomas, ¿no? Por eso es que se habla de síndrome y no de síntomas aislados, ¿no? E inclusive en psicopatología los síntomas vienen a ser una expresión anormal de procesos psíquicos que forman parte de la normalidad también. ¿Ok? No hay prácticamente, salvo contadas excepciones, no hay síntomas psíquicos que no formen parte de la normalidad. Hasta las alucinaciones, ¿no? Tenemos las hipnopómpicas, las hipnagógicas, que forman parte de la normalidad, ¿no es cierto? La tristeza, la ansiedad, la euforia, la impulsividad, hasta inclusive conductas disociales algunas veces, ¿no? Como el uso de la mentira, etcétera. O sea, todo eso forma parte de la normalidad, que no es un patrón ideal, sino que es no es un patrón ideal, ¿no es cierto? Sino la combinación funcional de todas estas características y atributos. Entonces, el DSM-5 ha establecido pues un concepto de la normalidad bastante amplio, complejo, ¿no es cierto? Debido precisamente a esto, ¿no? Debido a que estamos asistiendo a una anormalidad psicológica, donde sus elementos también forman parte de la normalidad. Y además, la definición de la OMS respecto a salud mental es una situación ideal. Es una situación ideal que implica varias de estas características y que implica realmente la presentación de todas estas juntas, ¿no es cierto? Y en todo momento. Y lógicamente que mantener estas características de resistencia al estrés, autonomía intelectual, juicio coherente de la realidad, etcétera, todas, ¿no? Tenerlas en su punto adecuado y en todo momento, pues lógicamente es un ideal, ¿no? Por ese motivo es que siendo entonces la salud mental un ideal, es comprensible de que cuando hablamos de anormalidad, hablamos de un concepto dimensional, no un concepto categoría, no es normal, anormal, sino un concepto dimensional. ¿Okay? Y esta anormalidad, pues, bueno, tiene varias teorías, ¿no? El conjunto en general de estas teorías hacen mayor énfasis en la determinación social o en la determinación genética, ¿no es cierto? Pero es importante conseguirlas todas estas a la luz de una teoría que integre los diferentes factores biopsicosociales de la conducta humana, que es lo que hemos tratado de desarrollar, ¿no es cierto?, en un modelo que convierte la información social en contenido de cantidad y de calidad de los atributos psicológicos, ¿no? Y que expresa la base neurológica por la que se desarrollan o expresan estos atributos psicológicos, ¿no es cierto? Entonces, hemos desarrollado una teoría que justamente da cuenta de los factores biopsicosociales de la conducta humana, cómo lo social se convierte en lo psicológico y cuál es el soporte neurológico de eso que llamamos lo psicológico, ¿no? Bueno, ya este es un cuadro que trata de resumir lo que hemos mencionado. Y, como les decía,
la heredabilidad es un concepto que casi no es al 100% en ninguna situación, ¿cierto? Cuando hablamos de heredabilidad, entonces estamos hablando de una herencia que se podría notar en el recién nacido, ¿no? Y en su actividad neuropsíquica, ¿no es cierto? Y ya con alguna alteración que viene por determinación genética, y que a partir de allí incorpora de una manera anómala la información social, a partir de allí incorpora de una manera anómala la información social y por lo tanto las redes funcionales hipercomplejas que son el soporte neurológico de la actividad mental superior, pues también son frágiles y puede haber en algún momento, por estrés, por ejemplo, un desbalance entre sus componentes y por lo tanto precipitar la aparición del trastorno, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuando hablamos de heredabilidad, qué es específicamente lo que está determinado por los factores genéticos y qué es lo que está determinado por los factores sociales. Y lo que tenemos que entender es que en ambos casos es una determinación al 100%. O sea, no es que la heredabilidad de 0.81 significa que, aunque esto no son cifras de porcentaje, pero supongamos que lo sean, no es que el 20% es adquirido y el 80% es heredado, ¿no es cierto? Porque el trastorno viene a ser la consecuencia final, la expresión final, tanto de los procesos determinados genéticamente de organización del paleocórtex y el neocórtex del recién nacido, como el tipo de información que adquiere durante su desarrollo, información social que adquiere el recién nacido conforme va madurando, ¿no? Entonces, hay una doble determinación, pero en ambos casos es al 100%. Bien. Entonces, eso es un recuerdo de la primera clase. Y lo que viene ahora es entonces hablar ya de psicofármacos, ¿ya? Antes de eso, vamos a dar la oportunidad de repente, alguien que quiera preguntar sobre la primera clase o sobre lo que hemos hablado de anormalidad. Y luego ya pasamos a la clase de psicofármacos. Doctor, una consulta. Sí, claro. Si tiene, por ejemplo, una persona tiene su histórico familiar o quizás el padre y la madre tiene también algún trastorno mental, eso entraría dentro del criterio de anormalidad también, o sea, tener ese tipo de consideración, aparte del mismo paciente, su clínica y todo, pero el antecedente también sería importante en este caso. Sí, pero el antecedente no se toma como criterio de anormalidad, ¿cierto? Cuando hablamos de normalidad o anormalidad, en este caso, porque la psicopatología es el estudio de la anormalidad psíquica, es el estudio del individuo, ¿no? Entonces, cuando explicamos la anormalidad, es de ahí vienen los antecedentes familiares, ¿no? Para explicar la anormalidad, ¿ok? Ah, okay. Y los antecedentes familiares hay que tomarlos, digamos, con una doble forma de influencia sobre el desarrollo de la anormalidad psíquica del hijo, en este caso. Uno, los factores genéticos, ¿cierto? ¿Ok? Pero otro es el estilo de crianza también, ¿ya? Entonces, la influencia de padres con alguna anormalidad psíquica va a tener una doble influencia para el desarrollo de la anormalidad del hijo. Lo genético y el modo de crianza. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, gracias. Ya. Un ejemplo del modo de crianza lo podemos extrapolar a partir de un fenómeno que se llama la folie à deux, ¿no? En francés, la locura a dos. Es decir, en personalidades influenciables,
que forman una pareja, el delirio, ¿ya? El trastorno delirante puede contagiarse a la pareja, ¿ok? Y la pareja compartir el tema delirante de la persona que tiene el trastorno, ¿no? Eso es cuando hay una especie de simbiosis en la pareja. Entonces se llama locura a dos. Es decir, la persona con trastorno delirante, digamos el esposo o la esposa, ¿no? Tienen un trastorno delirante en donde creen anómalamente, han desarrollado la creencia anómala de, digamos, no sé, ser perseguidos por la CIA, ¿no? Y la pareja, que tiene como predisposición una alta influenciabilidad, pues también desarrolla esa misma creencia delirante, y dice, sí, efectivamente, lo está persiguiendo la CIA, ¿no? Entonces, eso es que sucede en adultos, pues extrapolado a un cerebro en maduración postnatal por padres que tienen algún trastorno, pues es de suponer el grado, ¿no?, de psicopatologización que va a tener ese desarrollo mental. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces a hablar pues de los psicofármacos, ¿sí? Tenemos entonces los inductores del sueño y los ansiolíticos, ¿no? En primer lugar, los inductores del sueño, comenzando con los no benzodiazepinas, ¿no? Hablamos del Solpidem, por ejemplo, la sopiclona, la esopiclona, ¿ya? Bueno, son ligandos alostéricos del canal de GABA benzodiazepínico, ¿no es cierto? Pero que se unen de manera alostérica al receptor GABA, pero no en el sitio de unión de las benzodiazepinas, sino en un sitio distinto, ¿ok? De la misma subunidad GABA, ¿ya? Entonces, al unirse, lo que hacen es aumentar la actividad del receptor GABA cuando se une el ligando natural, que es el GABA, ¿no? Y con esto se aperturan los canales de cloro, ingresa cloro al intracelular, y eso lo que va a generar es una hiperpolarización de la neurona, reduciendo la transmisión del potencial de acción, ¿no? La ventaja de estos inductores del sueño no benzodiazepínicos, porque como les digo, no son benzodiazepinas que se unen en una subunidad distinta, sino son inductores no benzodiazepínicos, por ejemplo, acá el Solpidem. La ventaja de esto es que mientras que en el tratamiento del sueño las benzodiazepinas van desarrollando, se ha visto clínicamente que desarrollan tolerancia farmacodinámica, y cuando se suspende el tratamiento puede haber un de rebote, pues con los inductores del sueño no benzodiazepínicos no parece haber el desarrollo de tolerancia, y cuando se suspende hay una recuperación del insomnio sin que haya un insomnio de rebote, ¿no? Entonces, en el mercado peruano, como inductores del sueño no benzodiazepínicos, tenemos Solpidem, tenemos esopiclona y tenemos sopiclona, y estas son las dosis usuales que se utilizan, ¿no?, para cada uno de ellos, ¿ya? A diferencia de estas moléculas que son ligandos del receptor GABA, las benzodiazepinas, bueno, pues se unen al receptor, ¿no es cierto?, en GABA, en un sitio de unión específico, de manera alostérica, es decir, potenciando el efecto de la unión del GABA endógeno a este receptor. Y cuando se une el GABA a este receptor, como ya les decía, ingresa cloro, se aperturan los canales de cloro y se hiperpolariza la membrana, ¿no? Y al hiperpolarizarse la membrana, entonces se reduce el umbral aumenta, ¿no?, el umbral de excitación. Es decir, es más difícil que
se excite la neurona y se transmita, por lo tanto, el potencial de acción, ¿no? Cómo esto se refleja en los efectos ansiolíticos, ¿no es cierto?, de las benzodiazepinas, hay que recurrir a que se modifican redes químicas amplias, ¿no? No solamente el receptor GABA. El receptor GABA, en interacción con otras neuronas, forman redes, ¿no? Lo que pasa es que lo que se conoce es de las benzodiazepinas, ¿okay?, y su efecto clínico. Pero, como ya habíamos dicho en la introducción, es de suponer de que la acción modifica redes químicas amplias, ¿ok? Estas benzodiazepinas, bueno, se pueden... ¿Me están escuchando? ¿Sí? O sea, ¿se escucha bien? Sí, doctor. Bueno, hay diferentes formas, ¿no?, de clasificar las benzodiazepinas por sus propiedades farmacocinéticas, y bueno, es importante conocerlas, ¿cierto?, por su tiempo de vida media, que puede ser corta, menos de 6 horas, o prolongada, con más de 4 horas, ¿no? El inicio de acción, que puede ser rápido, en menos de 1 hora, o lento, en más de 2 horas, y va a depender de varios factores, ¿no?, como la liposolubilidad, la forma farmacéutica también. Hay formas sublinguales, por ejemplo, la vía de administración endovenosa, ¿no?, oral, sublingual, en fin. La forma farmacéutica, perdón, me refiero a que existen, por ejemplo, formas de liberación lenta, ¿no?, XR, ¿ok? Y también depende de la capacidad para penetrar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y el tiempo de vida media, que depende de estos factores, ¿no es cierto? Liposolubilidad, metabolitos activos, biotransformación hepática, grasa corporal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una clasificación por el tiempo de vida media y también por la rapidez de acción, ¿no?, donde R, por ejemplo, es un inicio de acción rápido, ¿no? Por ejemplo, veamos para el diazepam, ¿no? Y lento es, por ejemplo, para la sopiclona, ¿no? Entonces, conociendo esto, entendemos por qué la sopiclona hay que darla 1 hora antes de acostarse, ¿no? Porque su acción no es así inmediata, ¿ok? Y puede servir además no solamente para el insomnio de conciliación, sino para el insomnio intermedio, o sea, cuando se ha conciliado el sueño, pero hay un despertar precoz, ¿no? Esas propiedades farmacocinéticas, ¿no es cierto?, de las benzodiazepinas, bueno, pues también nos permiten su uso adecuado, ¿no? Así, por ejemplo, el alprazolam es una molécula de alta potencia, ¿ok?, asociado a una alta solubilidad en lípidos, ¿ok?, pero a un tiempo de vida media corta, ¿no? Y en el otro extremo tenemos el clonazepam. El clonazepam, que más bien tiene una solubilidad en lípidos baja, tiene un tiempo de vida media largo, ¿no es cierto?, y tiene una potencia baja, ¿no? Cuando hablamos de potencia, hablamos del efecto clínico, ¿ya? Entonces, todas esas variables es importante tenerlas en cuenta a la hora de prescribir. Así como a veces hay necesidad de cambios, ¿no? A veces hay necesidad de cambios por diferentes motivos, ¿no? Muchas veces porque no encuentran en las farmacias, ¿no? Entonces, se ha desarrollado tablas de dosis equivalentes, de manera que podemos saber que 1 miligramo de lorazepam equivale a 5 miligramos de diazepam, y así para el resto de benzodiazepina, ¿no es cierto? Esto también es similar, ¿no? 1 miligramo de lorazepam equivale a 1 a 2 miligramos de clonazepam. Entonces, estas dosis equivalentes nos van a servir, teniendo en cuenta las diferencias farmacocinéticas, nos van a permitir, pues, cambiar uno a otro, ¿no es cierto? De manera que sabemos, por ejemplo, que el triazolam se tendrá que dar, pues, 3-4 veces al día, ¿no? Y el clonazepam 2 a 3 veces al día, ¿no? Por el tiempo de vida media, ¿ok? Pero tiene menos potencia, entonces por eso es que aquí se organizan las dosis equivalentes.
Ahora, con el uso prolongado de benzodiazepinas, a veces se desarrolla un estado de tolerancia y se puede desarrollar un síndrome de abstinencia en su retiro. Entonces, como hay hay ese riesgo, se recomienda que la benzodiazepina no se utilice por más de un mes, ¿no? El uso prolongado va a requerir un retiro gradual, ¿ya? ¿Por qué? Porque el síndrome de abstinencia puede llegar inclusive hasta las convulsiones, ¿no? Acá hay algunos síntomas del síndrome de abstinencia que se los voy a dejar, pero lo más grave es que puede haber un delirium tremens, ¿no es cierto? Convulsiones, síndrome confusional, ¿ok? Entonces, una primera forma de hacer un cambio de benzodiazepinas es primero cambiar la benzodiazepina que se viene utilizando, un retiro, ¿no? Después de uso prolongado. Una recomendación es cambiar a su dosis equivalente de diazepam, ¿okay? A la dosis equivalente de diazepam. Y luego de eso, hacer un retiro, ¿no? De un octavo de dosis cada 2 semanas, ¿ok? De tal manera que la descontinuación puede durar hasta 6 meses, ¿no? Esta es una escala, modelo, ¿cierto? De una dosis, digamos, basal de 10 miligramos y como semana a semana se va reduciendo y luego ya 2 miligramos diarios cada 2 semanas, ¿no? Según se vaya tolerando hasta la suspensión, ¿ok? Nosotros lo que hacemos en la práctica clínica no es hacer este cambio, pero de manera rutinaria, pero sí lo hemos hecho alguna vez, ¿ok? Lo que solemos hacer es retirar gradualmente la misma benzodiazepina, ¿no? Otro psicofármaco, también para la ansiedad, porque las benzodiazepinas fundamentalmente se utilizan para los trastornos de ansiedad. Otro psicofármaco es la pregabalina, ¿no? La pregabalina, bueno, es un anticonvulsivante, ¿ok? Del grupo de estos otros anticonvulsivantes. Y lo que hace la pregabalina es unirse a la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio dependientes de voltaje, de tal manera que actúa en neuronas hiperexcitadas, ¿no es cierto? Entonces, se unen los canales de calcio y atenúa la entrada de calcio. Al atenuar la entrada de calcio, entonces esto va a reducir, porque el calcio intracelular es importante para la excreción de neurotransmisores, en una neurona hiperexcitada va a reducir, ¿no? La emisión, digamos, desde la neurona presináptica de neurotransmisores excitatorios, como es el glutamato fundamental, ¿no? Mientras que los neurotransmisores llamados inhibidores, como las benzodiazepinas, su acción va a ser una hiperpolarización de la membrana posináptica para favorecer la transmisión del potencial de acción. Lo que va a hacer el glutamato más bien es una despolarización, ¿no? Acercándola al umbral de excitación, haciendo, por lo tanto, más fácil la transmisión del potencial de acción. La pregabalina tiene indicaciones, pero fuera de etiqueta, ¿no? Fuera de etiqueta, ¿ya? En algunos trastornos mentales, por ejemplo, sobre todo el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, los diferentes trastornos de abuso de bebidas alcohólicas y en el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que es donde lo hemos utilizado, es donde las dosis son aproximadamente estas, pudiendo darse 1 o 2 veces al día la pregabalina, ¿ya? Ese es otro psicofármaco. Luego pasamos al gran grupo de los psicofármacos antipsicóticos, ¿no es cierto? El gran grupo de los psicofármacos antipsicóticos se dividen en dos, los típicos y los atípicos, ¿no? Los típicos y los atípicos comparten un mecanismo de acción, pero los atípicos tienen también otros mecanismos de acción, ¿okay? que les dan propiedades clínicas diferenciadas y favorables, ¿no? Los antipsicóticos típicos principalmente se asocian su actividad clínica al bloqueo de receptores de 2-fosfinático. Es importante tener en cuenta aquí que hay que recordar lo que hemos hablado de redes químicas y de cómo la actividad neuropsíquica
depende de redes funcionales hipercomplejas, ¿ok? Redes funcionales hipercomplejas cuyos soportes son las redes químicas y cuyo soporte a su vez de estas son las sinapsis potenciales, ¿no es cierto? Por lo tanto, la actividad genética que modifica la estructura de la sinapsis. Entonces, cuando nosotros damos un antipsicótico, se conoce que actúa bloqueando los receptores D2, pero de allí a decir que la actividad de los receptores D2 es la que determina la presencia de las alucinaciones es un salto cualitativo atrevido y una inferencia mecanicista, ¿no es cierto? Que menosprecia la complejidad de la actividad mental y de la organización de sus redes neuropsíquicas, ¿no? Entonces, el bloqueo de los receptores D2 por parte de los antipsicóticos típicos va a ser sobre las diferentes vías de las proyecciones dopaminérgicas que parten, por ejemplo, algunas del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens, que son las proyecciones mesolímbicas, ¿no? Pero también actúa sobre los receptores D2 postsinápticos de las proyecciones dopaminérgicas nigroestriatales que van al estriado, responsable de los trastornos del movimiento que producen estos antipsicóticos. También van a bloquear los motores D2 de la vía dopaminérgica que parte del núcleo 4 hacia la pituitaria, hacia la hipófisis, y va a ser responsable de los trastornos por la prolactina que también produce estos antipsicóticos. Y finalmente también actúa sobre la vía mesocortical, es decir, bloquea los receptores dopaminérgicos o sinápticos de las proyecciones que parten del área tegmental ventral hacia la corteza y que están involucrados propiamente en la integración de la actividad mental de una manera bihemisférica y holocortical, como habíamos mencionado en la primera clase, ¿no? Donde veíamos los sistemas del llamado sistema activador reticular ascendente como responsables más bien de redes metabólicas que integran la actividad mental, ¿ya? Y también entonces van a estar relacionados con algunos trastornos cognitivos relacionados con estos antipsicóticos de primera generación. Estos antipsicóticos se caracterizan porque tienen un umbral estrecho para la ocurrencia de efectos secundarios, es decir, el bloqueo de receptores al 60% en la vía mesolímbica se asocia a la actividad clínica positiva. Pero cuando se da más antipsicótico y se llega a bloquear el 80% más de los receptores posinápticos, entonces ya aparecen los efectos secundarios, ¿no? Que fundamentalmente son de dos tipos: síndrome extrapiramidal e hiperprolactinemia. ¿Okay? A diferencia de los típicos, los atípicos no solamente tienen efecto de bloqueo de los receptores D2, sino también un efecto de bloqueo de receptores 5-HT2A. ¿Okay? Entonces, esa diferencia va a darle propiedades de permitir un menor riesgo de efectos secundarios extrapiramidales, ¿ya? Principalmente esto, y eso es lo que da el concepto de atipicidad, ¿no? Estas son las dosis usuales en esquizofrenia de los diferentes antipsicóticos, tanto los de primera generación como los de segunda generación, ¿no es cierto? Tanto para un primer episodio como para más de un episodio, recaídas. Luego decíamos de que los efectos secundarios de los antipsicóticos, sobre todo los típicos, asociados a bloqueo de receptores D2 en otras áreas distintas de la vía mesolímbica, la nigroestriatal, la que va a la hipófisis, y la mesocortical también, ¿no? Tiene que ver con trastornos del movimiento, principalmente, sobre todo cuando la actividad es
sobre la vía nigroestriatal. Entonces ahí hay trastornos de movimiento que pueden ser agudos o pueden ser crónicos, ¿no? Como la disquinesia tardía crónico, o como la acaticia, la distonía aguda y el parkinsonismo en su forma aguda, ¿ya? Estos efectos secundarios asociados al bloqueo de receptores de dos no son los únicos, ¿no? Y es importante conocer el perfil receptorial de los antipsicóticos y relacionarlo con el efecto que se ha visto asociado al bloqueo de determinados neurotransmisores y los efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, los efectos anticolinérgicos tipo boca seca, visión borrosa, etcétera, se asocian al bloqueo de receptores colinérgicos por algunos antipsicóticos también. Los típicos no solamente tienen capacidad para bloquear los receptores dopaminérgicos, también pueden bloquear receptores colinérgicos en el sistema nervioso central. ¿Okay? La ganancia de peso asociada con el bloqueo de receptores 5-HT2A, ¿no? Que vamos a ver sobre todo en los antipsicóticos atípicos. ¿Okay? Entonces, los antipsicóticos tienen acción sobre diferentes receptores y esta acción sobre los receptores puede ser elevada, puede ser mediana o puede ser baja, ¿no es cierto? Y dependiendo de eso, pues se va a asociar diferentes efectos secundarios, ¿no? Así, por ejemplo, la ganancia de peso, ¿no? La ganancia de peso que es bastante alta con clozapina, con clorpromazina, ¿no es cierto? Como olanzapina, ¿no? Alguna vez escuché a un disertador internacional llamarle a la olanzapina la olanzapina, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia particular, yo no suelo utilizar, por lo menos en mujeres jóvenes con esquizofrenia, olanzapina, ¿no? Sino otro que tenga un efecto de ganancia de peso mucho menor, y aquí hay varios, ¿no? Y acá también vemos entonces el riesgo de acaticia, parkinsonismo y otros efectos secundarios, ¿no? Los efectos secundarios de tipo extrapiramidal, en este caso parkinsonismo y acaticia, están asociados con una potencia alta de bloqueo de receptores D2, ¿no? Sí, más bien el riesgo menor de efectos secundarios extrapiramidales está asociado con un bloqueo muy bajo de receptores D2 que tiene, por ejemplo, la clozapina, la quetiapina y la triprazol, ¿no? Entonces, otro efecto secundario que hay que tener en cuenta que está asociado también al bloqueo de receptores dopaminérgicos, sobre todo cuando se utilizan antipsicóticos típicos y sobre todo en dosis altas para la agitación psicomotriz en su forma parenteral, es el síndrome neuroléptico maligno, que puede llegar pues a estados de confusión, daño hepático, ¿no es cierto? Trastorno de la conciencia, estupor o coma incluso, ¿ya? Y que requiere ya un manejo de música. Junto con eso, aparte de los trastornos motores, los trastornos metabólicos, ¿no es cierto?, los trastornos de la función sexual que también tienen los antipsicóticos, también hay efectos conductuales, ¿no? Efectos conductuales, ¿no? Y esos efectos conductuales pueden ir apareciendo muchas veces de manera tardía, ¿no? Como es un estado eufórico, como son los llamados síntomas negativos secundarios de la esquizofrenia, apatía, abulia, ¿no? O deterioro cognitivo. Esto, sobre todo los antipsicóticos típicos o de primera generación, ¿ya? Nuevamente, un cuadro sobre riesgo de incremento de peso, sobre todo ocurre con los antipsicóticos atípicos, pero también con algunos típicos, ¿no? O riesgo de diabetes o tolerancia disminuida a la glucosa, prediabetes, como le decía, ¿no? Entonces, esto permite a algunas guías que cuando se presenta algún efecto adverso, sobre la base del perfil receptorial del antipsicótico y su asociación con tal o cual efecto clínico mayor o menor, se sugiere un cambio y una alternativa, ¿no? ¿Ok? Si hay disquinesia tardía,
la recomendación es cambiar el antipsicótico que se ven utilizando y que se asocia con esta abstinencia tardía a clozapina. ¿Ok? Si es que hay, digamos, acá ganancia de peso, ¿no? Se sugiere como droga de cambio algunos de estos. ¿Okay? Ya tenemos lurasidona en nuestro país, también tenemos aripiprazol. Particularmente, aripiprazol o lurasidona son los que yo utilizo en mujeres, ¿no? Con psicosis, en mujeres jóvenes, porque se reduce el riesgo de trastornos metabólicos, incremento de peso y también trastornos de la prolactina, como hiperprolactinemia, que se asocian a la galactorrea, que se asocian a trastornos menstruales. Mientras que los antipsicóticos tienen un mecanismo de acción más o menos conocido, ¿no? Los llamados estabilizadores del ánimo tienen varios efectos farmacodinámicos, tanto intracelulares, ¿ya? Como metabólicos o intercelulares, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si se busca cuál es el mecanismo de acción asociado a la eficacia clínica del valproato o del litio, en este caso, la literatura va a decir que se desconoce, ¿ya? Porque tiene varios mecanismos de acción, varios efectos, tanto sobre sustancias intracelulares como sustancias extracelulares. Lo cierto es que el litio es un buen medicamento, el gold estándar para el tratamiento de la enfermedad bipolar. Se utiliza tanto para la fase maníaca, la fase hipomaníaca y la profilaxis de las recaídas, ¿no es cierto? Pero tiene efectos secundarios neurológicos, metabólicos, sobre la función renal, sobre la función tiroidea, ¿ok? Lo que hace que se requiera un tamizaje previo y un control de estas funciones, ¿no? Durante su uso. Y medir bien las tasas de concentración de litio en sangre, ¿ok? Que se alcanzan, ¿no? Estableciéndose que la tasa de litio, ¿no es cierto? La dosis usual para la fase aguda del trastorno bipolar es de 800 a 1600 y para el mantenimiento, la dosis usual es de 800 a 1600, la dosis usual de litio y la concentración de litio, la litemia, ¿no? De 0.6 a 0.8, ¿ya? Se ha ya, digamos, reducido, porque antes se permitía una litemia en fase aguda de 0.8 a 1.2 y en fase de mantenimiento de 0.6 a 0.8, pero un consenso, ¿no?, internacional para uso de litio ha establecido y recomendado que se obtengan litemias, ¿no?, con el uso de estas dosis de 800 a 1600 miligramos al día repartido en 3 tomas, de 0.6 a 0.8 milimoles por litro, ¿no? Con la opción de reducirlo incluso o aumentarlo, por supuesto, según la respuesta y la tolerancia. El valproato también no está libre de efectos secundarios, ¿no es cierto? También puede producir una serie de efectos secundarios de daño hepático, ¿no? Así que se recomienda una serie de perfiles bioquímicos hepáticos, hemograma, leucograma, ¿cierto?, antes y durante su uso, ¿ya? El valproato se utiliza, entre otras cosas, en la manía y como profilaxis del trastorno bipolar. También tiene otros usos fuera de etiqueta. Es un anticonvulsivante, ¿no es cierto? Aprobado por la FDA para el uso en trastorno bipolar, y fuera de etiqueta se utiliza en trastornos adictivos, ¿no es cierto?, en manejo de la impulsividad, en trastornos de personalidad impulsivas, ¿ya? Y también tiene sus rangos de concentración de valproato ideales, ¿ok? Eso es lo que las he traído. El valproato, que es un estabilizador, tiene pues un efecto hepático importante, de tal manera que
interacciona con otras drogas, ¿no? Y es importante tener en cuenta esta forma de interacción, ¿no es cierto? Cuando compite por los sistemas de citocromos que se encargan de su metabolismo. De tal manera que el valproato puede, cuando se combina con ciertas drogas, puede aumentar la concentración de la droga o la droga libre, o por el contrario, algunas drogas pueden aumentar la concentración de valproato, ¿no es cierto? O disminuirla también. Entonces, eso es especialmente importante, por ejemplo, cuando se combina valproato y la motrigina, ¿no? Porque ambos son estabilizadores, ambos se utilizan a veces combinados en trastorno bipolar, en desórdenes asociados a impulsividad, ¿no? Entonces, esta interacción entre la motrigina y el valproato es muy importante tenerla en cuenta, porque el valproato puede duplicar los niveles de la motrigina en sangre e incrementar los riesgos de efectos secundarios serios, sobre todo el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? De manera que la lamotrigina inhibe los canales de sodio voltaje dependientes. Eso se asocia de una manera no conocida a su eficacia clínica. La lamotrigina se tiene que implementar lentamente, igual que la clozapina, ¿no? Tiene un riesgo de síndrome de Stevens-Johnson del 1%, como la clozapina tiene un riesgo de aganocitosis de 1% también. Se utiliza en la depresión bipolar y en el mantenimiento bipolar, pero como droga de segunda línea. La lamotrigina tiene una serie pues, de efectos secundarios, efectos adversos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Que se pueden agrupar en muy frecuentes o infrecuentes o de frecuencia desconocida. Lo otro es cuando utilizamos los medicamentos en la gestación, lo mismo que para la lactancia, ¿no? Siempre hay que revisar lo que dice la FDA y cómo clasifica la FDA en riesgo durante el embarazo de determinados psicofármacos, ¿no es cierto? En términos generales, no es conveniente utilizar psicofármacos en el primer trimestre. Punto 1. Punto 2, en términos generales, si ha de utilizarse a partir del segundo trimestre algún psicofármaco que sean de los más antiguos, que tienen mayor información de efectos adversos o su ausencia, ¿no? Sobre humanos, ¿ok? Y en tercer lugar, medir el riesgo-beneficio de su uso. Y en cuarto lugar, muchas veces se recomienda ir retirando el medicamento a lo largo del embarazo para que no ocurra síndromes de rebote en el recién nacido. Luego tenemos los antidepresivos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? No, aquí yo tengo una pregunta. Usted había Sí, mencionado que hay los fármacos típicos, creo, clásicos, algo así. ¿Hay alguna clasificación justamente para ver cuáles son los típicos de primera generación y, no sé, de segunda generación? Sí, claro. A ver, un ratito. Estos son, por ejemplo, ¿no? Los antipsicóticos FGA, los antipsicóticos de primera generación. Ok. Sí, y estos son los de segunda generación. ¿Ya? Primera generación, segunda generación. Los de primera generación actualmente han sido desplazados realmente en su uso clínico por los de segunda generación. En estudios de población, el antipsicótico más utilizado en esquizofrenia es la risperidona, ¿ok? Que es un antipsicótico de segunda generación. Respecto a los antipsicóticos de primera generación, casi han quedado para su uso en pacientes ya antiguos que tienen varios años de la enfermedad esquizofrénica y ya están habituados a su uso, ¿no es cierto? Y no se recomienda el cambio. O también para el uso en forma parenteral de liberación inmediata para la agitación psicomotriz durante un procedimiento que se llama neuroleptización o aldolización. Es el uso de haloperidol en forma parenteral combinado con benzodiazepinas en forma parenteral intramuscular en crisis de agitación psicomotriz para la tranquilización farmacológica, ¿no? Fuera de ese uso, ya muy poco se ve el uso de haloperidol vía oral
trifluoperacina vía oral, clorpromacina vía oral. Ya generalmente estamos utilizando desplazado, ¿no? Se ha desplazado el uso a los antipsicóticos de segunda generación por el menor riesgo de los efectos secundarios del movimiento. Sin embargo, como habíamos mencionado, no están exentos de efectos secundarios de los antipsicóticos de segunda generación. ¿Cuáles principalmente? ¿Cuáles? Los efectos metabólicos. ¿Ok? Riesgo de diabetes, incremento de peso, hiperlipidemia, síndrome metabólico. Ese es el riesgo que tienen en conjunto, ¿no? Los antipsicóticos de segunda generación, con excepciones. Por ejemplo, lurasidón, por ejemplo, aripiprazol. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ya. Los antidepresivos, ¿cierto? Se agrupan en diferentes grupos, para la redundancia, por sus propiedades farmacodinámicas, ¿ya? Actúan sobre puntos que se van conociendo, ¿no es cierto? Pero recordemos, en el sistema nervioso, en el encéfalo, en el cerebro principalmente, los procesos neuropsíquicos implican redes químicas ampliamente distribuidas, ¿no es cierto? Que implican a su vez la actividad de varios neurotransmisores coordinados, ¿no? Y organizados como redes, ¿ok? Redes que codifican información funcional, o sea que dan soporte a los procesos de organización de las redes funcionales, las redes de los potenciales de acción, ¿no? Y que a su vez reflejan la actividad psíquica. ¿Okay? Bien. Actúan pues a nivel de las redes químicas, pero su efecto a largo plazo va a generar modificaciones en la expresión genética, ¿no es cierto? Y por lo tanto en la expresión de receptores de membrana, ¿no? En las neuronas. Y esto implica una consolidación a largo plazo de sus efectos, que pueden implicar cambios de conducta más allá de los efectos positivos que uno busca. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿en qué se dividen los antidepresivos? En los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no es cierto? En los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina, en los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y dopamina, y en los moduladores de noradrenalina y serotonina. ¿Okay? Y los tricíclicos, que ya son históricos porque muy poco se utilizan, salvo de repente cuando hay ya refractariedad, por ejemplo, al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo, se utiliza clomipramina, y a veces la amitriptilina se utiliza también como inductor del sueño por sus efectos de bloqueo de receptores histaminérgicos. Entonces, los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Se hipotetiza que en la depresión hay un incremento de autorreceptores presinápticos o somatodendríticos, autorreceptores serotoninérgicos, lo cual va a reducir la señal para la producción de serotonina en el botón sináptico, ¿ok? En el botón sináptico. Entonces, ¿qué ocurre cuando se da un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina? Pues se ha visto de que lo que hace es, como dice su nombre, inhibe la recaptación de serotonina, ¿no es cierto? Es decir, como ustedes saben, los neurotransmisores son reciclados, pues, ¿no? O sea, hay una recaptación, vuelven al soma neuronal, ¿ya? En este caso, hay una inhibición de ese reciclado, y por lo tanto se acumula a nivel de la porción somatodendrítica de la neurona, se acumula el neurotransmisor, es decir, se acumula serotonina. ¿Qué pasa cuando se acumula serotonina en el mediano plazo?
los receptores disminuyen su actividad cuando se liga el receptor o disminuyen su número. Hay una regulación hacia abajo. Y esto implica modificaciones de la expresión genética que hacen que el receptor sea menos sensible o que inclusive se reduzca la cantidad de receptores expuestos en la neurona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Que se reduce, ¿no es cierto? Esta, digamos, es un dibujo, ¿no? Esta cantidad de receptores expuestos se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque hay un incremento de serotonina. ¿Por qué hay un incremento de serotonina en este espacio? Porque hay una inhibición de su recaptación. ¿Qué pasa cuando se reduce el receptor somatodendrítico? Se corta la inhibición, porque este receptor somatodendrítico inhibe la neurotransmisión dependiente de serotonina, es decir, que la serotonina se produzca en este espacio de la sinapsis, ¿no? Entonces, al reducirse la inhibición, se incrementa la neurotransmisión serotoninérgica. Como quiera que este proceso requiere modificación genética, ¿no es cierto? Eso explica por qué el efecto antidepresivo a veces se ve hacia la tercera, cuarta semana. Algunos dicen que puede aparecer recién a la sexta semana, ¿no? Entonces, no es raro tener que esperar en los pacientes más de 2 a 3 semanas para el efecto clínico antidepresivo de estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que no solamente generan estos cambios, ¿no? A nivel sináptico, sino también a nivel intraneuronal, a nivel genético, ¿no es cierto? Donde incluso también pueden aumentar la síntesis del factor neurotrófico dependiente del cerebro, el BDNF, ¿no? Y por lo tanto modificar favorablemente la neurogénesis, ¿no? Bueno, estos son algunos de los IRS, ¿ok? Y su aprobación en la población pediátrica y el uso que se le da, ¿cierto? Para la depresión mayor, para la ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad social, bulimia nerviosa, síndrome difórico premenstrual, ¿no? Sertralina, fluoxetina, también últimamente el citalopram han sido aprobados para población pediátrica, ¿no? Paroxetina, ¿no? Bien. Estos diferentes IRS, ¿no? En conjunto tienen efectos similares. Hay algunos estudios que hablan de que tienen algunos más efecto que otros sobre determinados trastornos, ¿no? En términos generales, tienen un efecto similar. Por ejemplo, para paroxetina se destaca entre los para el efecto antiobsesivo compulsivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tienen propiedades farmacocinéticas diferenciadas, ¿cierto? Tiempo hasta la concentración plasmática pico, tiempo de vida media, etc. En términos generales se utilizan una vez al día. ¿Ya? ¿Ok? Y hay que esperar algunas semanas para observar el efecto clínico. La dosis usual es la que ustedes ven allí para los CIRS, ¿ok? Se recomienda utilizarlos gradualmente en incrementos cada 5 días, ¿cierto? Y ya en la segunda semana se puede estar utilizando la dosis plena, ¿no? En los trastornos obsesivos compulsivos se puede utilizar dosis mucho más altas que los otros trastornos, y esto sí puede demorar hasta 3 semanas, ¿no? La implementación de dosis mayores. No están exentos de efectos adversos, por supuesto, ¿no? Que tienen que ver con el bloqueo de diferentes receptores a diferentes niveles del sistema nervioso. Estos son algunos de los efectos secundarios, ¿ok? Y asociados, ¿no? También a efectos secundarios de tipo sexual. Okay. De hecho, uno de las principales quejas en varones jóvenes, sobre todo respecto al uso de los CIRS, es la disminución del desempeño sexual, tanto el deseo, el arousal o la consecución del orgasmo. Es decir,
el tiempo hasta lograr la lubricación o la erección, el deseo o el orgasmo, en el nombre de la eyaculación, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas alternativas. Por ejemplo, el bupropión, ¿no? Que casi no tiene efectos sexuales, lo mismo que la mirtazapina, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos antidepresivos, que no son IRS, se deben tomar en cuenta para cambiar cuando la queja del paciente es persistente respecto a disfunción sexual. Que algunas veces va remitiendo de manera espontánea con el tiempo, sin cambiar el antidepresivo. Bueno, también hay hiponatremia que pueden producir los antidepresivos. El riesgo de hiponatremia es fuerte con los IRS, ¿no es cierto? Y otros antidepresivos, y sobre todo en ancianos. Y hay que tener cuidado con las señales de una hiponatremia potencial cuando se utilizan IRS en ancianos. La mirtazapina es un modulador de la noradrenalina y la serotonina. Propiamente la mirtazapina es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. ¿Ya? Es un gráfico para, digamos, describir diferentes puntos de efecto de los antidepresivos. Pueden inhibir la monoaminoxidasa, ¿no? Que metaboliza las catecolaminas, y al inhibirse, por lo tanto, se producen más catecolaminas neurotransmisoras, incluyendo dopamina, noradrenalina y serotonina, o puede inhibir la recaptación del neurotransmisor, ¿no es cierto? La recaptación de noradrenalina, o la recaptación de serotonina, ¿no? O puede bloquear autorreceptores que tienen una función de inhibición de la excreción del neurotransmisor, de la liberación del neurotransmisor. Así pues, la mirtazapina bloquea el autorreceptor presináptico adrenérgico. Y al hacerlo, se pierde la inhibición y aumenta la liberación de norepinefrina. Y por las relaciones complejas que tienen las redes químicas, ¿no? Entonces, la liberación de noradrenalina a su vez puede también favorecer la liberación de serotonina. Y es que obviamente en la vía serotoninérgica también hay autorreceptores alfa-2 presinápticos, ¿no? Ya sabemos que una neurona no tiene un solo receptor y no trabaja con un solo neurotransmisor, sino que puede tener varios neuroreceptores. Entonces, hay una neurona, ¿no es cierto?, que se extiende del rafe a la corteza y tiene autorreceptores presinápticos noradrenérgicos que son bloqueados por la mirtazapina, favoreciendo la producción de serotonina, ¿ya?, en esta vía. La mirtazapina, sin embargo, no solamente actúa sobre los receptores de noradrenalina y modula la liberación de serotonina, sino que tiene también otros efectos secundarios de bloqueo de receptores colinérgicos y de histamina. Y entonces eso se asocia a sus efectos secundarios como incremento de peso y somnolencia sobre todo, ¿no? Y por eso mismo la mirtazapina, porque produce somnolencia, ¿no?, un porcentaje de 54%, se utiliza también como inductor del sueño, ¿ya? Nada más que tiene un efecto no corto, como solpidem y sopiclona, sino un efecto largo y puede dejar una somnolencia al día siguiente. Finalmente, los antidepresivos no están exentos de generar cambios de conducta ya negativos, ¿no es cierto?, que pueden verse con el transcurso del tiempo, ¿ok? Muy frecuentes, por ejemplo, los CIRS, estos cambios de conducta relacionados con la actividad sexual, ¿no? Muy frecuentes con la venlafaxina, que es un inhibidor de la captación de serotonina y adrenalina, también estos cambios sexuales, y astenia o flojera, ¿no? Poco frecuente con el bupropión, puede producir empeoramiento de la depresión, confusión, disminución de la concentración y rara vez agresividad, irritabilidad, alucinación, ¿no?
Esto alerta sobre el uso de bupropión en psicosis. No se recomienda. Mirtazapina también puede producir manía incluso. Eso de los maníacos, ¿no es cierto? Ansiedad, confusión, letargo, sueños anormales. Lo de los sueños anormales, lo del incremento de la actividad médica, no es raro con los IRS, ¿ok? Lo suelen describir los pacientes, ¿no? Es un problema, a veces se resuelve solo, a veces su evolución es favorable cuando se cambia el uso del IRS, del antidepresivo, a una dosis matutina y ya no nocturna, ¿no? Entonces, hay una serie de efectos adversos que hay que tener en cuenta, por lo tanto, hay que hacer una buena evaluación prefarmacológica del paciente para saber cuáles son los síntomas emergentes con el tratamiento que pueden relacionarse a efectos secundarios y modificar la dosis o hacer el cambio respectivo o el tratamiento coadyuvante pues, que se requiera, ¿no? Entonces, no están limpios de efectos secundarios conductuales, cambios en los procesos psicológicos que se quieren tratar, aparte de los efectos somáticos, ¿no? También hay cambios de conducta y eso a veces confunde si es parte de la evolución del cuadro clínico o efecto secundario del medicamento. Hay que hacer una buena historia para llegar a la conclusión. Muy bien. Les dejo entonces las diapositivas y ya con eso estamos terminando la hora. No sé si hay alguna pregunta. Aló. Aló. Sí, he escuchado. Ya. Pues lo que pasa es que, bueno, no se les ve, ya eso ya depende de cada quien. Les dejo entonces las diapositivas, ¿no es cierto? Y ustedes saben, la universidad da clases generales, que tienen que seguirlo ampliando, pueden preguntar al docente, ¿no es cierto? Esto de la virtualidad establece límites, ¿no? La atención es menor, la distraibilidad es mayor, la interacción también se reduce, el hacer preguntas y respuestas entre el docente y el discente también es menor, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hace? Ya queda de cada quien y les estoy dejando las diapositivas y nos vemos el próximo lunes, creo que me toca. ¿Ok? Ok, doctor. Y ya está. Gabriela es la delegada, ¿no? Ya, Gabriela. Entonces, con eso hemos terminado. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.